estuvimos viendo anteriormente por qué fue creado el ser humano. ¿Cuál es la razón? Para la gloria de Desde Dios. la clase 14. Para la ¿no? gloria de Dios. Así es, para la gloria de Dios. Muy bien. Y el término alma en el... Bueno, eso ya era muy específico, eso lo voy a eludir esa parte. Pero identifique las siguientes teorías sobre las partes constitutivas del ser humano. En las escrituras, ¿qué punto de vista sostiene lo siguiente? En las escrituras la palabra alma y espíritu se utilizan indistintamente. Dicotomismo. Dicotomismo, perfecto, muy bien. Dicotomía. El espíritu proviene de Dios y es lo más parecido a Dios. Por otra parte, el alma es el principio animante o vivificante. Tricotomismo. El tricotomismo, excelente, muy bien. Tanto el alma como el cuerpo son de la misma sustancia primitiva. El espíritu es producto de la materia. La teoría monista. La teoría monista, excelente, muy bien. Ahora identifiquen las siguientes teorías acerca del origen del alma. Las almas de los hombres existieron en un estado anterior y que algunos acontecimientos en aquel primer estado explican la condición actual. ¿Quiénes sostienen este punto de vista? Preexistencia. Preexistencialismo, excelente. Radiocialismo. Las almas de los hombres se propagan juntamente con los cuerpos mediante la generación y por lo mismo las padres la transmiten a sus hijos. ¿Cómo se llama ese punto de vista? Traducianismo. El traduccionismo, perfecto. Cada alma individual ha de ser considerada como una creación inmediata de Dios, debiendo su origen a un acto creativo directo. El alma pura se une con el cuerpo depravado. ¿Quién sostiene ese punto de vista? El creacionismo. El creacionismo, muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior. Y ahora vamos a observar los términos bíblicos que enfatizan la causa del pecado. También vamos a mencionar los términos usados para describir cuál es el carácter del pecado y los términos que enfatizan los resultados del pecado. También, ¿por qué somos pecadores? Y va usted a definir lo que es el pecado y en qué consiste la esencia del pecado. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Van a aparecer varios términos en hebreo, en griego, pero usted solamente concéntrese y anote los términos en castellano solamente, porque después se le va a preguntar lo que vamos a analizar. Bien, voy a recibir, a ver, hay algunos hermanos que están esperando aquí. Ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Hoy día estamos a... ¿Cuándo estamos hoy día? A 9. Estamos a 9 entonces. La otra semana entonces ya finalizamos esta materia de teología sistemática 1. Bien. Comencemos entonces a analizar la doctrina sobre el pecado. Hemos trabajado con la doctrina. ¿Cuál fue la primera doctrina que vimos? ¿Recuerdan la primera doctrina? En Teología Sistemática 1. Comenzamos. Lo que era teología, no sé. Introducción a la teología, algo así. Vimos una introducción a la teología. Y después, ¿con qué más estuvimos trabajando? Con la revelación. Ángeles. Con la revelación también los ángeles. La doctrina de los ángeles. La revelación. Hay una en general, hay una especial también, la doctrina de la Trinidad. Estuvimos trabajando
también con la doctrina acerca del hombre, con la doctrina de Dios, los argumentos de la existencia de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios es en sí mismo, los atributos morales de Dios y los atributos activos de Dios. Son mucho más todavía. Nosotros vimos lo que más fundamental, lo más importante. Pero si usted lee otros libros de texto, como por ejemplo de Weiner Gruden, van a aparecer muchos más atributos. El de Weiner Gruden me gustó mucho porque precisa mucho ese punto de lo que Dios es en sí mismo. Y la última parte de la Teología Sistemática 1 trata o trabaja con la doctrina del pecado. Hay o existe dificultad al momento de discutir sobre el pecado. Las razones son las siguientes. Porque es un tema desagradable hablar acerca del pecado, porque nos está hablando acerca de nosotros mismos, nuestra condición, cómo somos nosotros, esencialmente. Nos acusa cuando estamos hablando acerca del pecado. Estamos hablando de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza, que es contraria a Dios. Es un tema desagradable hablar del pecado. Un pastor, para graduarse en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estuvo realizando su tesis juntamente con un estudiante que venía de un seminario que tenía la línea más de la teología de la liberación y liberal. Y no utilizó su compañero el término pecado. Y el pastor era más de la línea evangélica, más bíblica, de la inerrancia de la Biblia, que no discute con la Biblia, sino que utiliza la terminología de la palabra de Dios. Entonces hubo un problema para ponerse de acuerdo cómo van a presentar su tesis, si utilizar el término pecado o cambiarlo por otro. Ahí estaba la discusión. Pero es un tema desagradable y pareciera que el tema del pecado estuviese pasado de moda y fuera parte de la Edad Media o de la época de Martín Lutero, de los protestantes, o por último de el segundo gran avivamiento o el segundo gran despertar en los Estados Unidos, con el sermón de Jonathan Edwards, creo que era el sermón pecadores en manos de un Dios airado. Pero después comenzaron ya a hablar o erradicar este concepto del pecado, cambiarle los términos, que desaparezca el término pecado porque tiene connotaciones religiosas, pero que son desagradables para el oído. Comenzaron a cambiarle nombre, por ejemplo, crímenes, algunos cambiaron el término pecado por crímenes, porque el término pecado encierra y engloba una ofensa, una rebelión contra Dios. En cambio, los crímenes es un acto contra otro ser humano. O síntomas también acerca de la naturaleza de los seres humanos. Irresponsabilidad colectiva son otros de los nombres que se utilizan para hablar acerca del pecado. Le cambian el nombre. Tratan de redignificar o de eliminar el término que connota la idea de Dios, una ofensa, una rebelión. Es un desaire a nuestro Creador, así se entiende la idea del pecado, una violación a las leyes establecidas de Dios. Una criatura se rebela contra el Creador, esa es la idea que connota el pecado. Por lo tanto, se desea eliminar. Es nuestra responsabilidad como predicadores, como cristianos, que este concepto de pecado no se pierda, sino que sea conocido. Siempre han tratado de utilizarse eufemismos para encubrir el pecado. Esto lo dice José Martín en uno de sus libros cuando trata acerca del divorcio. Ahora le llaman pareja, decía José Martínez, parejas, pero dos personas que se unen pero que no están casadas, parejas. Y cuando uno va, por ejemplo, a médico,
y va la esposa a acompañarle y le dice, y su pareja, está por acá su pareja. Inmediatamente saltamos nosotros, por lo menos yo, no tengo pareja, tengo una esposa. Soy casado, una vez me dijeron eso y me molesté un poco, le dije, usted me está ofendiendo porque me está diciendo que yo estoy en concubinato o en amancebamiento, por eso esos son los términos que utilizaba José Martínez. Esto no es pareja o convivencia. José Martínez decía, bueno, falleció también, José Martínez, que escribió el libro Hermenéutica Bíblica. José Martínez decía, esto hay que poner en los términos que corresponden, lo que son amancebamiento o concubinato, pero no es una pareja, decía José Martínez. Porque tratan de eliminar estos términos, hacerlo más eufemístico. Algo que esta idea de amancebamiento, concubinato o pecado encierra algo mucho más grave. Está la fuerza. Con estos términos está la energía, está la connotación que produce consternación y produce una sensación de desagrado dentro de la sensación y del alma del ser humano cuando se utilizan términos del pecado. Y es precisamente eso lo que debe provocar el ser humano para que reaccione, para que despierte, para que sienta la amargura de lo que causa realmente el pecado. Una amargura, una infección, aquello que del pecado no es algo dulce, sino que es algo muy amargo, que trae consecuencias terribles, fatales, funestas para nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos emplear eufemismos, no podemos endulzar la situación, la condición en la cual se encuentra el ser humano. Va a ser un tema desagradable, pero que para los incrédulos que son resistentes al Espíritu Santo, el mensaje evangélico es desagradable para los oídos, por eso que todos los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos. Cristo fue muerto, Juan el Bautista perdió la cabeza, los apóstoles, Jacobo fue muerto, un apóstol de Jesucristo, los apóstoles fueron muertos, porque es un mensaje que desagrada cuando se habla acerca del pecado, que hay que arrepentirse, que hay que buscar a Dios, hay que seguir a Cristo, rendirse a Cristo. Es un mensaje porque se está apuntando hablando acerca pareciera que fuera en contra de la emancipación o de la libertad que ostenta el ser humano. En realidad no hay ninguna libertad, la verdadera libertad se encuentra en Jesucristo, pero piensan que al hacerse cristiano van a perder la libertad. Bueno, el concepto de libertad ya está ajeno a lo que es realmente auténtica libertad. Por eso que no gusta hablar del pecado. Pero no es solamente a la gente del mundo la que no le gusta hablar del pecado. Las iglesias también no les gusta hablar del pecado. Los profetas, los predicadores, la iglesia requiere profetas que llamen al arrepentimiento. Los verdaderos profetas, no los profetas que se hospedan en hoteles 5 estrellas, sino profetas de Dios, auténticos profetas, como Martin Luther King, por ejemplo, que muere baleado ese hombre por defender los derechos, derechos civiles de los negros en Estados Unidos, de llamar a la gente al arrepentimiento, como Jonathan Edwards, por ejemplo. Esos eran profetas, predicadores de Dios. John Wesley. Claro, cuando hablaba John Wesley, la gente comenzaba a convulsionar, a temblar, a llorar. No se podía sostener en pie. Imagínate la sensación que producía la predicación de John Wesley. Caían al suelo esa gente porque lo que producía la conciencia y el peso del pecado, las piernas de la gente comenzaba a tambalearse, no podía sostenerse en pie. No era gente poderosa en palabras, esa gente, ¿cómo habrá predicado anteriormente? Y después, ¿cómo se calmaban? Porque iban a poner las manos sobre ellos y le iban a predicar que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, la paz de Dios. Cristo nos ha reconciliado, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente,
cuando se levantaba en paz para con Dios. Pero ahora el tema del pecado se ha abandonado, porque estamos, la iglesia, predicando un mensaje con la finalidad de conservar. Estamos llevando un ministerio de conservación de los resultados, un ministerio de conservar los miembros, que no se vayan. Pero hay que reconocer que se ha producido un leve estancamiento dentro del crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas. Y ya no se habla de temas tan desagradables como el pecado. Por lo tanto, no es un fenómeno solamente del mundo, sino también dentro de la iglesia. Hermano Christopher dice lo siguiente: no quedaba títeres con cabeza ante la gran confrontación, dijo el hermano Christopher Barrientos. Y el hermano Vicente dijo: Ministerio de Estrategias Económicas. Sí, claro que sí, son marketing, sí. Emplean la estrategia mire, tiene su lado positivo y negativo. Aquí estamos describiendo el lado negativo solamente, pero tiene su lado positivo también, las otras estrategias. Pero el lado negativo es ese, claro que sí. Un mensaje de tal manera que la gente se conserve, que quede satisfecha. Pero que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, los redimidos por Jesucristo, los que están reproduciendo la imagen de Jesucristo en nosotros. No tiene la finalidad de como un club social, de que queden ahí los hermanos como entreteniéndose, que no se vayan a ir, que se mantengan entreteniéndose. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Son los continuadores de la obra que Cristo Jesús emprendió de predicar el evangelio a toda criatura. Para la gente es algo ajeno, claro que sí, pues le echa la culpa de su problema a la sociedad. Han hecho canciones también que no, yo no soy el culpable, es la sociedad la culpable. Ella me hizo así. Hay una canción antigua que lo cantaba uno de mis profesores cuando estaba en primer año, me acuerdo, todavía me acuerdo, de una canción de alguien, no sé, alguien sí, quizás se acuerde, el mundo me hizo así. Yo no soy malo, yo no soy mala. Maricini. Soy rebelde. Ah, Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Maricini. esa es la canción. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, mire, culpando al mundo, la canción, a un medio ambiente nocivo también. Es verdad, en un sentido tiene razón, pero solamente un porcentaje, el 50%, pero el otro 50% nosotros tomamos la decisión finalmente y definitivamente nosotros somos los responsables en última instancia. Muchos no son capaces de captar el concepto del pecado como una fuerza interior. El pecado, ¿cómo lo entiende la gente actualmente? En términos netamente lascivos o relacionados con la sexualidad, el pecado. Solamente eso, o mentir o asesinar. Pero el pecado es algo mucho más que eso. No es una caricatura solamente del pecado. El pecado es algo mucho más grande, más aterrador, más espeluznante, algo... Si tuviésemos la capacidad de verlo en términos espirituales, nos produciría náuseas. Es algo nauseabundo el pecado realmente, algo macabro lo que está dentro de nosotros. Se nos descompondría el estómago. A Jehová dice eso. Abominación es la idolatría y la homosexualidad. Abominación es, lo vomitaría, le descompone el estómago, el Señor le vomitaría de su boca. Algo repulsivo realmente, putrefacto la condición del ser humano. Una putrefacción de un cadavérica, de un cadáver realmente, en descomposición, para que produzca en Dios algo tan desagradable como eso, una abominación. El pecado algo mucho más grave que eso. No, se ríe la gente cuando uno le habla a uno del pecado, se burlan. Bueno, se burlan por la ignorancia porque no conoce el evangelio. Nosotros igual nos reíamos antes de los cristianos evangélicos cuando nos hablaban del Señor.
Pero el pecado es algo serio. Todos los crímenes, todas las desgracias, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, la degeneración de los cuerpos, la muerte finalmente, el ir al cementerio a dejar un ser querido, eso lo ha causado el pecado. Un niño que muere atropellado, o algo más terrible, lo que le pasó a Tomás. Que eso es causa del pecado, las guerras que han existido en los seres humanos. 3 millones de muertos de hambre en Ucrania con la época de Stalin. 5 millones de judíos muertos por Hitler. No sé cuántos millones Stalin después mató a su propia gente. 8 millones de muertos Mao Zedong. Y el genocidio de Ho Chi Minh. Eso, el pecado ha causado todas esas desgracias dentro de los seres humanos, algo terrible lo que ha producido el pecado. No es para burlarse. Si nos burlamos del pecado, nos estamos burlando de nuestra propia desgracia. Es algo realmente serio esto. Tan serio que le costó la vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, que tuvo que sufrir por culpa del pecado. No, esta es cosa grave, este tema del pecado. No es algo dulce, algo que se puede disfrutar, o algo que produzca una sonrisa en el rostro. Es algo macabro lo que ha producido el pecado cuando entró al mundo en Adán y Eva. Muy bien. Esas son las razones por las cuales es dificultoso trabajar o hablar, referirse acerca del pecado. Es algo que hay que hablar, es algo que hay que tratar. Es necesario enfrentarlo. La redención de Cristo ha producido este enfrentamiento y esta solución gracias al Señor. Vamos a ver cuáles son los términos. Los términos que se utilizan, ustedes solamente presta atención en los términos, el término en castellano del pecado. Vamos a hacer rápido aquí para analizar todo y finalmente que haya espacio para las disertaciones también. Bien. Uno de los términos que vamos a utilizar va a ser términos que enfatizan las causas del pecado en primer lugar. ¿Cuáles son las causas del pecado? Una de las causas del pecado es la ignorancia, el desconocimiento. Pero esta ignorancia, vamos a ver que no es una ignorancia, una ignorancia que sea perdonable. Esta ignorancia implica culpabilidad. Un tío me decía que no quería que le hablaran mucho el Evangelio, quería evadir el conocer a Cristo, el mensaje de Dios, porque dijo, Dios me va a perdonar porque por mi ignorancia Dios me va a perdonar, me va a dejar entrar al paraíso, porque si yo conozco mucho, entonces quizás me deja afuera, porque mientras más conocimiento, más culpables somos, es lo que él me decía. Esas personas se niegan a querer, entonces esa ignorancia ya no es ingenua, no es perdonable aquella ignorancia. Algunas veces era una ignorancia inocente, porque no lo conocían simplemente, los apóstoles no le conocían. Como no le conocían, no querían oír de ellos, estos desconocidos. Es una ignorancia, el desconocer el mensaje de Dios. Algunas cosas Dios pasó por alto debido a la ignorancia de la gente, como lo señala Hechos capítulo 17, verso 30. Dios pasó por alto, es decir, no castigó inmediatamente a la gente antes de la venida de Jesucristo, no castigó el pecado antes de la venida de Jesucristo, porque debía llegar a su momento para castigar el juicio. Y Dios castigó el pecado de los seres humanos y concretó su justicia y su juicio. La ira de Dios se desató, se derramó contra el pecado de la persona de Jesucristo. Y por eso que ahora el libro de los Hechos nos dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ya después no va a pasar el Señor por alto la ignorancia de la gente, porque ahora ya Cristo ha venido y ya desató su ira sobre el pecado. Y lo que se pierden
porque rechazan la obra que Cristo realizó en la cruz, absorbiendo la ira del juicio de Dios. Como ellos no quieren entregar las consecuencias de su pecado a Jesucristo en la cruz, ellos entonces van a tener que hacerse cargo en sus propias vidas y almas de los resultados y consecuencias del pecado. En otras ocasiones la ignorancia parecía ser culpable. Estas personas se negaron a creer, rechazaron la verdad voluntariamente, con malas intenciones. Esta misma acusación se lo plantea Esteban a los judíos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios, como sus padres los profetas resistieron a los profetas. Es una ignorancia, pero es una ignorancia que implica deliberadamente rechazar la verdad. No quieren conocer la verdad. También en otras partes de las Sagradas Escrituras nos indica la palabra de Dios que Dios le envió un espíritu de mentira para creer al error. Por como no quieren creer la verdad, Dios lo castiga enviándole un espíritu de mentira y así creen al error, creen a la mentira. Pero como un juicio de Dios, como un juicio, porque resisten a la verdad. Uno de los términos entonces que se utilizan en las Sagradas Escrituras para hablar del pecado, de las causas del pecado, es la ignorancia. El otro es el error. Es la tendencia del hombre a extraviarse, a cometer errores. Es una tendencia que está permanentemente dentro de nosotros. En su sentido literal se usa para las ovejas que se extravían del rebaño, o borrachos que se tambalean, ovejas que se han descarriado del rebaño, de la protección del pastor. Era Dios en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel que han salido de la cautividad babilónica. O borrachos que se tambalea la situación del pueblo de Dios, que se encuentran previo a la cautividad babilónica, anteriormente a Isaías, anterior a la cautividad babilónica, y Ezequiel, él durante la cautividad babilónica. Estas personas son como borrachos, erran, así como el borracho se tambalea, no puede seguir rectamente el camino, así también el pueblo de Dios desvía el trayecto, anda como borracho en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés. Generalmente se refiere a un error en la conducta moral, como lo describe Samuel 26, 21. La conducta moral es un error. Toda conducta que vaya en contra de los principios de Dios y que cause el daño a otro es un error. Las debilidades humanas y su propensión a errar también en Génesis capítulo 6, en el verso 5, el ser humano desde permanentemente, o desde siempre se inclina al mal, el corazón del ser humano se inclina permanentemente al mal, las debilidades humanas, la propensión a pecar. Esta propensión viene de Adán y Eva, cuando cayó en el huerto del Edén. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero Set, Caín y Abel fueron creados según la semejanza de Adán. Es decir, ahora sí llevamos la imagen y la semejanza del hombre caído, de Adán, Adama, el hombre caído. Este error parece ser culpable, como lo dice Salmo 119, 67, Eclesiastés capítulo 10, verso 5. Es un error, porque el ser humano ha tomado la decisión, y porque no puede tomar otra tampoco. A esto se le conoce como la depravación total del ser humano. No puede hacer otra cosa sino pecar, porque esa es su naturaleza, nuestra naturaleza. Como la naturaleza de los peces nadar por el mar, la naturaleza de las aves volar por los aires, la naturaleza de nosotros es respirar, por ejemplo. Y el ser humano, creado a imagen y semejanza de Adán, el pecador, no puede hacer otra cosa que pecar, porque su naturaleza es pecaminosa. No puede hacer nada que se incline hacia a eso se le conoce como la depravación total. En otros casos el error es deliberado, malintencionado. Tomó la decisión deliberadamente de errar. Uno de los términos entonces utilizados para referirse al pecado es ignorancia y el otro es error. Vamos a ver los siguientes términos que describen las causas del pecado. En el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento, hermano Vicente levantó la mano. Sí, hermano Vicente.
Sí, profesor, es que sobre la definición del concepto de ignorancia, tengo una pregunta. ¿Sí? En esta clase vamos a pasar el término como causa del pecado necedad, o Necedad. está incluido en uno el necedad de necio, o está agregado en alguno de los términos que va a mencionar. Necedad, no me acuerdo, no me parece que no. No. Es que resulta que, no sé si es que puede volver a la diapositiva anterior para decirle en qué estoy como un poco confundido. ¿Sí? Que resulta ahí en ignorancia, dice, cuando usted explicó de por decisión, también en error creo que aparece la misma definición de por decisión, deliberadamente uno toma la decisión de pecar. Exacto. Resulta que en la Biblia a plenitud, yo que la estudié también, la palabra y la raíz que se define en necedad incluye, incluye esa misma descripción. Es decir, que por voluntad una persona decide la corrupción como estilo de vida. Eso se le llama necio y necedad es la voluntad de hacer lo malo. Entonces me pareció como extraño que estuviera incluido sin la palabra necedad. Por eso. Ah, muy bien. Bueno, se entiende la necedad. También, aquí estoy utilizando el libro de Leo Garrett, juntamente con Erickson. Y bueno, no menciona el necedad, pero por supuesto que también está incluido ahí y implica el término necedad, que la persona no tiene sabiduría, esa es la idea. ¿Y por qué es culpable? Porque no quiere adquirir sabiduría, porque por naturaleza no la tiene o no la posee. Por lo tanto, al negarse a escuchar la ley, en donde se encuentra la sabiduría, entonces por esa razón no puede, no puede salir de esa situación de necedad. Así, está implicado ahí esa idea. Y también es voluntario o es deliberado. Muy bien. Sigamos ahora. El otro vocábulo en el Nuevo Testamento, otro término que enfatiza las causas del pecado, es planao. Y planao es error. El Nuevo Testamento, extraviarse es un error que se puede evitar, pero que el ser humano no lo ha evitado, sino que deliberadamente ha caído ahí o ha tomado la decisión de errar. La fuente de este extravío puede ser, una de ellas, los espíritus malignos. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 1. Voy a leer esa porción bíblica de 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo, el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las fuentes del extravío puede ser espíritus malignos. Y los trabajos o el propósito de los espíritus malignos, engañar a la gente, y lo hace por medio de las falsas doctrinas. Pero la otra fuente del extravío puede ser otros seres humanos, como también lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 14. Dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero también este extravío puede referirse
a uno mismo, en 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El error entonces puede venir por medio de los espíritus malignos, por otros seres humanos o por uno mismo. Uno mismo se engaña. Jesús comparaba a los pecadores como ovejas descarriadas. Han errado el camino, están perdidos del camino, del corral de las ovejas. Otro de los términos en el Nuevo Testamento que enfatizan o las causas del pecado es la falta de atención. En griego es parakoí. Significa oír mal o de forma incorrecta. La falta de atención produce desobediencia. Esto es lo que nos dice Romanos y Corintios y el libro de los Hebreos también. No se puso atención lo suficiente. Y como no se prestó atención lo suficiente, entonces se produce la desobediencia. Pero en otros casos es negarse a escuchar, como lo dice Mateo 18, 17, o ignorar. El pecado, por tanto, de acuerdo a estos términos que enfatizan las causas del pecado, por tanto, es no escuchar bien ni prestar atención a Dios cuando habla, o desobedece después de haberle escuchado bien. Muy bien, pasamos a la siguiente. Hermano, Sí, hermano Jaime. hermano Pablo. Hola. Mire, también se puede dar lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis, cuando habla a las 7 iglesias. Él dice, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí da no solamente de escuchar o oír, sino que va en un término de obedecer lo que el Espíritu de Dios va a mencionar a las 7 iglesias. Correcto. Esa es la idea de oír, oír y guardar las palabras de esa profecía. Oír implica la obediencia. Muy bien. Ahora vamos a ver los términos que enfatizan el carácter del pecado ahora. Y este es el término más usual tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para describir el pecado, pero son, como hemos estado viendo, muchos más términos todavía. Errar el blanco. En hebreo chatá y en griego es amartano o amartía. Amartano, el uso literal de Jueces 10, capítulo 20, verso 16, refiriéndose a las personas que tienen una onda, que eran zurdos estas personas, los benjaminitas creo que eran, que le daban a una cierta distancia incluso a un cabello y no erraban. Eso es el vocablo chatá en griego de amartano o amartía. No solo es fracasar, sino que es una decisión de fracasar. Es errar el blanco, es como estar dando el tiro al blanco, apuntando al blanco, pero toma la decisión de apuntar a otro lado con un arco y una flecha. No es que no pudo apuntar a blanco, sino que no quiso apuntar al blanco, tomó la decisión de fracasar. Se hierra el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado, a otro blanco, no al que correspondía. Se utiliza para referirse a acciones contra otras personas y también contra Dios. En la Escritura nos indica la forma de comportarnos con nuestro prójimo. Y al tomar una decisión contraria a lo que Dios nos ha enseñado, es errar el blanco. O contra Dios también. Dios nos ha indicado cómo debemos conducirnos en esta vida. Y al actuar en contra de esos principios o esas leyes, enseñanzas que Dios nos dejó para comportarnos frente a Él, es errar el blanco. De no cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados es errar el blanco. Por eso que es el más utilizado esto. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Pero alguien dijo, en realidad, la bestialidad y lo demoníaco dentro del ser humano se puede expresar. Está expresado, de hecho, permanentemente, de manera sistemática. En las noticias lo podemos ver, cómo se manifiesta la crueldad, lo diabólico del ser humano, las cosas tan terribles que
se le puede hacer a otro ser humano. Se utiliza para referirse entonces contra otras personas y contra Dios. Es pecado contra Dios porque se fracasa en alcanzar el objetivo que Él ha establecido, su estándar del amor perfecto de Dios y de la obediencia perfecta a Él. En esa situación, no es como Él estableció un estándar, todos hemos fracasado, porque ninguno ha cumplido el estándar que Dios ha establecido para nuestra conducta en este mundo. Erramos el blanco cuando no amamos a nuestros hermanos. Esto lo dice Juan en su Evangelio. Y también lo dice Santiago en su epístola. Y es el mensaje esencial también del cristianismo. Y es el resumen de todos los mandamientos de Dios también, el amor a Dios y el amor al prójimo. Erramos el blanco cuando tratamos mal a nuestro cuerpo también. No es solamente contra nuestro prójimo, contra Dios, sino también contra nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, como cristianos ya hablando, es templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Esos son los términos que describen el carácter del pecado. Errar el blanco. El otro vocábulo que se utiliza, el otro término que se utiliza para referirse al carácter del pecado es la irreligiosidad. En griego eso es asebeo, impiedad, acto de impiedad, maldad o pecado. Se puede traducir de todas formas, de varias maneras. Es el negativo de alabar o reverenciar. No se alaba ni se reverencia. En esta oración el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, la oración que nos enseñó nuestro Señor, que lo practicamos permanentemente, tanto en voz audible como en nuestro corazón, sin pronunciar palabras, pero está en nuestra mente, el Padre, en la oración de Jesús. Santificado sea tu nombre. Es una de las partes que señala aquella oración. Pero hay que reconocer también que con nuestra conducta diaria, la santificación del nombre de Dios, la persona de Dios, porque el nombre habla acerca de la persona, no lo hemos reverenciado. Por lo tanto, como no lo hemos reverenciado ni lo hemos alabado con nuestra conducta, entonces cometemos acto de sacrilegio contra nuestro Creador. No lo reverenciamos. Tomamos nombre de Dios en vano. Cuando hay una profecía errada, por ejemplo, cuando alguien dice, Dios me habló, y en realidad Dios no le ha hablado. Mire lo que, Dios mío, que Dios nos libre de cometer algo así. Dios me habló, una vez, me incluyeron en un grupo de WhatsApp, no sé quién habrá sido, pero sí, el grupo se llamaba Pastores. Una vez les comenté a los hermanos, por ahí le dije, me acaban de unir a un grupo, se llama Amigos Pastores, algo así. Y yo dije, vamos a ver de qué se trata esto. Esperé que llegara algún mensaje. El primer mensaje que llegó, dijo el administrador de Facebook, o sea, de WhatsApp, Dios me habló que el libro de Enoch es verdad y que la iglesia lo sacó de la Biblia. La secta, la iglesia católica lo sacó de la Biblia y no ha privado de esa verdad, del libro de Enoch. Porque el libro de Enoch habla acerca de la unión de los ángeles con las hijas de los hombres y de esa unión surgieron los ángeles. Ayer me salí porque ya no quise decir, de eso se trataba, esa es la finalidad por la cual se creó el grupo WhatsApp, de estar tratando de influenciar a personas que son pastores, en fin, con doctrinas medias turbias del libro de Enoch. Primero Enoch hablaba acerca de él. Pero él dijo, Dios me habló, decía él. Y así podemos mencionar tantos otros casos de hermanos que dicen Dios le ha hablado, pero Dios no le habló realmente. Después uno sabe cuál es. A veces, claro, por supuesto, Dios habla, hay que obedecer. Hay que escuchar atentamente. Por eso requiere la iglesia discernimiento de espíritu. A ver, el hermano Robinson dice aquí, a ver. El hermano Robinson dice lo siguiente en el chat. La psicología trabaja con términos de algo ajeno y la culpa a la sociedad de los problemas del hombre. La psicología, muy bien, dice el hermano Robinson. El hermano leyó el trauco con raíces bíblicas. El trauco,
No entendí muy bien eso. El hermano leyó el Trauco con raíces bíblicas. Puede ser. Ah, ya, ahora entendí un poco el Trauco con raíces bíblicas. Yo creo, hermano Vicente. Bueno, la psicología, pero que hay varias escuelas también. Es hay que reconocer eso. Hay varias escuelas. Así como hay varias escuelas de teología, por ejemplo. Hay teologías liberales, racionalistas, neortodoxas, fundamentalistas, conservadoras, indigenistas, de la liberación, de la revolución, africana, feminista, asiática, hay una teología del café. Bueno, esa es una metáfora solamente, la teología del café, pero hay muchas teologías, también hay igual mucha escuela de filosofía, pero o sea, de psicología, pero hay psicólogos que son cristianos. Y en una oportunidad leí un libro de un psicólogo cristiano, decía, cuando viene gente a mi consulta, yo le digo que lea algunos pasajes bíblicos y que ore. Y así se iban a su casa contentos de decirlo recuperar. Ore y lea la Biblia, decía el psicólogo. Para a los cristianos, no sé cómo habrá sido con los incrédulos. Pero son varias escuelas de psicología también. También de filosofía, son muchas escuelas de filosofía. Ya, es el negativo de alabar o reverenciar a Dios, entonces, la irreligiosidad. Otra palabra relacionada con la irreligiosidad es adiquía. También denota irreligiosidad o la ausencia de rectitud. La persona no es recta. Anomos es el otro vocablo. Anomos es sin ley. Puede ser sin ley si la ley judía no conoce la ley que Dios le entregó al pueblo de Dios para conducirse según las normas correctas para dirigirse a Dios. Pero también puede señalar o hablar acerca de la ley general, la revelación general o la ley inscrita en el corazón, conocido como la conciencia. La conciencia nos dice, esto está bueno y esto está malo. Muy bien. Irreligiosidad es lo mismo que la impiedad. Una persona piadosa es una persona religiosa. Irreligiosidad o un impío. Transgresión, el otro vocablo, término que enfatiza el carácter del pecado. En hebreo es abar. Y significa literalmente atravesar o pasar el límite. Conlleva la idea de transgredir una orden o ir más allá del límite que Dios le ha establecido. En la mayoría de los casos se utiliza para indicar las transgresiones de la ley del Señor. Dios estableció unas leyes y el ser humano, el pueblo de Dios, lo ha traspasado. Se ha excedido los límites que Dios le ha asignado. El vocablo que se utiliza es transgresión. Y ese es un término que enfatiza el carácter del pecado. Otra palabra para describir el pecado es parabasis, en griego. Indica la transgresión de la ley judía o un mandamiento específico también. Parabasis. Transgredir también significa. Voy a levantar un poco de la ya, acá ahora. Bien, sigamos. Otro término que enfatiza el carácter del pecado es iniquidad o falta de integridad. Es una desviación en su uso correcto, injusticia, fracaso en el cumplimiento del estándar de rectitud o la falta de integridad también. Otro de los vocablos que se emplean para describir el carácter del pecado es rebelión, pechá o pacha en hebreo. Puede referirse la rebelión contra un ser humano, contra un rey puede ser, o con más frecuencia se utiliza rebelión para referirse o hablar del ser humano, la conducta del ser humano contra Dios, se rebelan contra Dios. Otra palabra en hebreo es sarar, denota la idea de obstinación, además de rebeldía. No es solamente rebelión, sino una obstinación o duro de servir, es el vocablo, la otra metáfora que emplea el Antiguo Testamento para describir
la rebelión del pueblo de Dios. Denota un carácter refractario, algo que se resiste a obedecer. En griego también se utiliza término equivalente a rebelión al Antiguo Testamento. Y en griego es apeitía, desobediencia a los padres. Se utiliza para referirse a la desobediencia a los padres. Pero solamente en estos dos versículos bíblicos, en Romanos y en 2 Timoteo. Pero en la gran mayoría se utiliza para referirse a la desobediencia a Dios. Juan el Bautista fue enviado para volver la desobediencia de los judíos de su tiempo en sabiduría, en preparar un pueblo bien dispuesto para aceptar a Cristo. Los antiguos fueron desobedientes como los contemporáneos del pueblo de Dios cuando vino Cristo y estaban los profetas y los apóstoles posteriormente. Pero ellos seguían en ese estado que le caracteriza a todos los seres humanos, que es la rebelión. Otro vocablo griego es, para describir la rebelión, se traduce al castellano como rebelión, es afistimi, abandonar, alejarse, apartarse o apostatar, renunciar, mantenerse alejado o incitar la revuelta. Esto es muy feo, incitar la revuelta, apostatar. Nuestros pastores tienen el término de esto de incitar la revuelta, le llaman, me gusta el término, el revolver el gallinero. Personas que abandonan, se apartan, se alejan de la fe. O el mismo término de apostatar. Apostatar, ¿qué se entiende con esta idea de apostatar? Dejar de creer, negar lo que experimentó anteriormente, pero apostatar se da solamente en el caso de alguien que ha creído en Jesucristo, que no es un miembro solamente de la iglesia, o miembro del pacto también, si alguien concibe esta idea de estar dentro del pacto, de la familia del pacto, sino que alguien que ha experimentado la salvación, ha experimentado el poder del Espíritu Santo, los poderes del siglo venidero, ha sido iluminado por Dios, limpiado con la sangre del pacto. Aquella persona niega todo lo que ha experimentado antiguamente, esa persona se ha alejado, se ha apartado, ha renunciado, ha incitado la revuelta contra Dios. Más claramente en hebreo y en tesalonicenses se habla acerca de la apostasía, un vocablo griego, se utiliza en la Biblia, apostasía. La idea es la misma. Implica la rebelión contra Dios, porque ha dejado de creer, de entregarse a Dios. Es una defección, un cambio de partido. Habrá una apostasía final después. Bueno, la apostasía lo estamos viendo desde el siglo XVIII, ya cuando los teólogos alemanes, holandeses, en Alemania principalmente, los alemanes pesos pesados en teología, pero racionalistas después de todo, pueden ser de alto nivel académico. Un profesor el primer profesor que tuve en Santiago, era de la iglesia bautista él, y estaba estudiando en la Universidad Padre Hurtado. Alberto Hurtado, esa es, Alberto Hurtado. Era profesor de exégesis de él, y él habló acerca de Bullmann. Es una teología de alto nivel académico, pero eran racionalistas, eran liberales. Para nosotros, los comunes y corrientes, los mortales, los que vivimos aquí en la tierra, los que estamos alejados allá del Olimpo, de los teólogos, no, aquí no entendemos nada. Yo tomé un libro, aquí tengo un libro, me compré el libro de Bullmann. Le dije, voy a leer un poco de Bullmann. Es un libro, algunas cosas se pueden rescatar, pero si se lo regalo ese libro a un hermano, y en la portada, en la parte de atrás, dice que idealmente todo el mundo se beneficiara de la lectura de ese libro. Apenas los hermanos leen la Biblia, a tomar un libro como menos de Bullmann. Ni los más conservadores evangélicos lo leen, menos van a leer a Bullmann. No, es un autoengaño al escribir algo, al creer algo así. Pero son racionalistas, lamentablemente. De ahí comienza ya la apostasía. Son cristianos evangélicos, de confesión evangélica, pero no creen que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, no creen que Cristo sea Dios, no creen que resucitó de los muertos, no creen que hay ángeles, no creen que hay demonios, no creen que exista Dios, creen que hay un Dios panteísta, no creen que hay resurrección de muertos, no creen que hay cielo, no hay infierno,
no creen en nada de lo que dice la Biblia. Eso, apostasía pura, un cristiano, un evangélico, un protestante que abandone todas sus creencias fundamentales. Esa apostasía en la iglesia, por lo menos en el sector del área liberal. Pero si hablamos en términos particulares ahora, individuales, una persona que ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, y ahora niega todo lo que experimentó antiguamente, ese ha cometido el pecado de la apostasía. Terrible ese pecado. Dios nos libre y a nuestros hermanos de nuestras congregaciones de cometer ese pecado terrible. Por eso que el libro de Hebreos se escribió precisamente con esa razón, esa finalidad, de evitar, impedir que estos creyentes abandonen la fe y vuelvan nuevamente a las sinagogas, porque ellos son judíos que se convirtieron a Cristo, pero ahora como ya lo están rechazando sus parientes, sus amistades, o quizás también no le están comprando en sus negocios, en fin, se le está complicando la vida, están abandonados de su comunidad. Entonces quieren volver a la sinagoga. Para evitar eso, se escribe el libro de Hebreos para no cometer la apostasía. Hoy día un apóstata es una persona que se hace testigo de Jehová, por ejemplo, o musulmán, o budista, hinduista, o de la nueva era, en fin. Eso, y que lo ha experimentado anteriormente el cristianismo y ahora ha experimentado esa religión. No es solamente que lo esté viendo, experimentando, reflexionando, estudiando desde el exterior aquella religión, sino que ahora lo está estudiando con convicciones personales, lo está experimentando la otra religión, ya esa persona ha cometido el pecado de la apostasía. Estos son términos que describen el carácter del pecado. Traición también. Hebreo ma'al, bagat. La idea es el abuso de confianza o traición. En sentido figurado, una esposa infiel a su esposo. Es traición. Pero cuando... Sí, hermano. ¿Quién habló? ¿Hermano Antonio parece? Yo, sí, una consulta. Con lo que estaba comentando anteriormente, me hizo recordar a un compañero de trabajo que él se metió a los mormones no, a los masones. Ah, muy bien. Y claro, ellos tienen, él me decía que ellos no dejan de creer en Dios, que no dejan de creer en Cristo. Ellos creen en eso. De hecho, me comentaba algo que es como una exigencia de ellos en creer en algo divino, la naturaleza, creen, pero en este caso están desviando su sistema de creencia a su forma, lo están implementando a su forma, pero no dejan de creer en Dios. Ahí también sería una apostasía. Es más complicado, O sea, es más complicado. Me imagino porque, que lo creen a su forma, a su manera. Es complicado ahí porque los masones son muy pluralistas y son muy respetuosos en cuanto a las distintas creencias. Por lo tanto, no hay un sistema cerrado de creencias. De hecho, tiene que ser abierto, plural también en cuanto a las personas que van a llegar ahí. Algunos dicen que no es religión, que es simplemente una comunidad filantrópica. Pero en uno de las conferencias que dio Armando Alducin, que fue potente, poderoso, bien fundamentado, con muchas citas y fuentes, determina y señala que es un movimiento religioso, efectivamente, porque tiene este concepto de la trascendentalidad, el simbolismo también, y escuchando a uno de los masones, decía él, buscando la verdad ontológica, la verdad completa, la verdad del ser, la verdad. Es un término religioso eso, porque está hablando de algo trascendental, está buscando algo más. Pero dentro de los masones hay evangélicos, hay pastores que son bautistas, por ejemplo hay Condell, Condell es masón, y hay otros también pastores evangélicos que son de la masonería.
pero parece que estos pastores de la masonería son más de la teología de la liberación, de por ahí, de esa línea. No son fundamentalistas, no son ni tampoco conservadores. Son más del liberalismo teológico, parece. Pero también hay una logia evangélica, la logia de York, por ejemplo. David Trumbull y Diego Thompson eran masones. Diego Trumbull, el primer evangélico que llega a Chile, uno de los más importantes que llega a Chile, que establece la primera iglesia evangélica en Chile, era presbiteriana esa iglesia, era presbiteriano igual. Él era secretario de la Gran Logia de York. Pero yo creo que eran muy, muy, muy extraños. Si hay algún evangélico ahora que esté en la masonería, quizás no ha comprendido bien el evangelio, ¿eh? En qué consiste, o no ha meditado bien acerca de la masonería, o cuáles son sus intenciones también de ser parte de la masonería. Pero, ¿por qué un cristiano no podría ser parte de la logia masónica? Una es porque las obras que nosotros realizamos deben ser para la gloria de Dios. Eso nos dice que así ilumine vuestras buenas obras delante de los hombres para que esto glorifiquen a Dios. Por lo tanto, las buenas obras que nosotros realizamos tienen la finalidad de glorificar a Dios. No glorificar a la iglesia, a exaltar al ser humano, sino al que lo da, sino para la gloria de Dios, sirve a Dios. Y la masonería, cuando realiza las obras filantrópicas, es hermética. Que nadie sepa. Es muy, muy, muy hermético. Las obras sociales que realiza la masonería no tiene como finalidad glorificar a Dios. En segundo lugar, ellos hablan acerca de la verdad. ¿Por qué yo me integré a la masonería? Dijo un masón. Fue maestro masón, porque quería conocer la verdad. La verdad, trascendental, ontológica, con mayúscula. ¿Y por qué va a conocer la verdad en la masonería? ¿Acaso no? Nosotros los creyentes, lo estamos hablando con creyentes, ¿acaso Jesucristo no es la verdad total y completa y no hay necesidad de ninguna otra verdad? ¿Por qué seguir buscando más verdades? ¿O Cristo entonces para él no es? La verdad no es la suficiente verdad. ¿Hay media verdad en Cristo entonces? No ha experimentado la verdad de Jesucristo, no ha experimentado a Cristo, por eso que anda buscando más verdades. ¿Cómo va a buscar verdad en otra parte? Si Cristo es suficiente. Claro, con Cristo tenemos todo, sin Cristo lo falta todo. Puede ser cristiano, pero no ha experimentado la verdad de Jesucristo. ¿Por qué va a buscar verdad en otra cosa, en otra parte? Y lo otro, en el cristianismo nosotros somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Eso nos dice en la escritura. Somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Pero la masonería son herméticos. Ellos dicen no les gusta el término hermético. El término que les gusta es somos discretos, dicen ellos. No herméticos, discretos. Pero tiene finalidades prácticas. Es hermetismo en realidad, porque nadie entra ahí, si no es invitado por otro. Si cualquiera de nosotros quiere ser parte de la masonería, no se lo van a impedir porque otros tienen que traerlo a la masonería. Tiene finalidades prácticas también este tema del hermetismo, pero nosotros no somos herméticos, nosotros somos cartas abiertas, leídas por el mundo. Por esas tres razones, si alguien se hace masón que sea cristiano, no ha comprendido ni ha experimentado el verdadero y auténtico cristianismo. No ha conocido la verdad, claro que sí. Y tiene que tener dinero también. Sí, definitivamente. También, ¿no? También, sí. La suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo, no. Yo creo que si un pastor se mete en la masonería es una apóstata. Tengo que conversar bien con el pastor, quizás si ha negado todo. No, es muy, muy extraño. Yo no consigo en mi mente cómo alguien puede ser parte de la masonería. Realmente, por las razones que le mencioné. A mí me contaba un pastor de la iglesia presbiteriana, Osvaldo Fernández, me contaba, un hermano de su iglesia en Santiago lo invitó a tomar un café.
y le comentó su experiencia de lo habían invitado a la masonería, pero la conversación fue muy discreta, no le dijo directamente, ¿y usted qué opina? ¿Me autoriza, no me autoriza? ¿Me recomienda, no me recomienda? Lo que el hermano quería era que el pastor le diera su venia, le aprobara su pertenencia a la masonería y que ingresara a la masonería, pero le fue a consultar al pastor, pero nunca le dijo directamente. Y después el pastor dijo, lo que él quería realmente era que yo conviniera con él en su ingreso a la masonería. Pero él también no concibe, no puede concebir cómo un cristiano puede ser parte de algo así. Muy bien, sigamos. A ver, sí, estamos aquí en la presentación. Ya. Tenemos 15 minutos. Tenemos que avanzar la última parte porque después viene la disertación. Vamos a pasar los otros términos rápido. A ver, aquí. Otra vez. Vamos a compartir aquí. Esta última parte tiene que quedar muy claro antes de pasar a la disertación. La naturaleza esencial del pecado. Un elemento común a todas estas variedades o variadas formas de describir el pecado es la idea de que el pecador no ha cumplido la ley de Dios. Esa es la idea general de describir el pecado. No ha cumplido la ley de Dios. No somos pecadores simplemente porque pecamos. Pecamos porque somos de naturaleza pecaminosa. Somos esencialmente pecadores, inherentemente pecadores. No podemos hacer otra cosa que pecar. Dejar de pecar es como pedirle a un pez que sobreviva fuera del agua. Dejar de pecar es como pedirle a un ave que nade, porque no es su naturaleza esa de sobrevivir fuera del agua, o un ave nadar como lo hace un pez. Va en contra de su naturaleza. La santidad va en contra de la naturaleza caída del ser humano, corrompido, depravado por el pecado. ¿Alguien me hizo una pregunta aquí en el chat? A mí no lo veo. Parece que no. Nadie me hizo una pregunta en el chat ya. Pensé que alguien me había preguntado. La definición del pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento, una disposición o un estado interno. Puede ser activa o pasiva contra la ley de Dios. Puede ser un acto, un pensamiento, una disposición, una inclinación o un estado interno. Todo eso es el pecado. Pero si hay una actitud pasiva, activa, una disposición o un pensamiento, es porque su estado es pecaminoso. La esencia del pecado es simplemente no dejar que Dios sea Dios. Escogerse a uno mismo en lugar de Dios. No es equivocado porque se haya escogido a uno mismo, sino porque se ha escogido algo distinto a Dios. En no ser capaz de reconocer que Dios es Dios. Esa es, en definitiva, el pecado, según lo que nos narra Millar Erickson en su libro Teología Sistemática. Muy bien, mis estimados hermanos. Vamos ahora a escuchar las disertaciones. Hoy día estamos a 9. Pero no hay nadie que esté presente de los que disertaban hoy día. ¿Algún hermano atrasado que no haya disertado y que le haya correspondido anteriormente, que tenga lista su presentación? ¿Hay alguien o no? De los que están conectados ahora. A ver, aquí están Carlos. Hermana Catherine Vigo. Adán, hermano Adán. Parece que había visto el hermano Adán. Usted no ha disertado todavía, ¿cierto, hermano Adán? No, mi hermano Pablo, pero me toca la otra semana, creo. 17. Perfecto. 14 de mayo, dice aquí. 14 de mayo. Lo cambiamos entonces ya. Sí. Muy bien. ¿Por qué lo puse 2 veces entonces, hermano Adán? Qué extraño. Esto fue entonces la otra anterior. Claro que sí, pues 17 de julio. Ya.
Muy bien. No hay ninguna disertación entonces, los hermanos que tienen pendientes. Perfecto. Aquí el hermano Jaime dice en el chat, en conclusión hay pastores y miembros de algunas iglesias que son masones. Sí, por supuesto, claro que sí, pues. Hay de todo en la viña del Señor. Hay masones también. No sé si habrán católicos, curas masones, pero sé que hay pastores que son masones. Son parte de la masonería. Diego Thompson era masón, David Trumbull era masón, fueron los primeros evangélicos en Chile. David Trumbull, secretario general de la Gran Logia de York. Hay dos masonerías, hay una que es de la línea evangélica y hay otra que es de una línea más esotérica. En Chile no sé cuál será, deben ser todos esotéricos. En una oportunidad me subí a un colectivo y me preguntó qué estaba leyendo, iba leyendo un libro. Me preguntó qué leí, este es el tema que estoy leyendo, algo de cristianismo. Ah, qué bueno, interesante, me dijo él, y yo escribí este otro libro. Me habló acerca de la religiosidad mapuche, de la mitología mapuche también. Y yo le pregunté, ¿y eso, dónde están esos libros? ¿Cuál es su nombre? ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿En qué librería? En la librería masónica, me dijo. Ah, entonces no se puede encontrar en cualquier parte. Son reservados para los masones. Ahí me di cuenta que, por lo menos en Temuco, la masonería es la esotérica, porque investigan temas de la religiosidad mapuche o también la mitología mapuche. Parece que estudian el contorno, donde se encuentra la logia, estudian su contorno. No solamente estudian temas universales, y escriben y se educan, publican libros también, pero son muy herméticos, son internos. Algunos quizás se publican a las masas, quizás cuando han salido de las grandes logias masónicas. Muy bien, mi estimado hermano. ¿Va? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los términos bíblicos que enfatizan las causas del pecado? Una de ellas es La ignorancia. ignorancia. ¿Qué más? Error. Error. El error y ¿qué más? Falta de atención. Falta de atención. Perfecto. Ahora los términos usados para describir el carácter del pecado es Errar blanco. errar el blanco, muy bien, es la más común, la más típica. Errar el blanco y también el otro. Irreligiosidad. Irreligiosidad. Perfecto. Transgresión también. Transgresión. Muy bien. Iniquidad, rebelión, traición. Traición. Apostasía. Bueno, la otra no alcanzamos a ver, ¿eh? Pero es la No, eran dos más que perversión, abominación. La idolatría es abominación, la homosexualidad también es abominación. Abominación es que Dios se le descompone el estómago, le dan náuseas al ver estos tipos de pecados. Y también otros términos que enfatizan los resultados del pecado: agitación, inquietud, maldad, culpa, son algunos términos que enfatizan los resultados del pecado. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque Nuestra naturaleza. Somos pecadores. Porque somos pecadores, por eso pecamos. No somos pecadores porque cometimos pecado. Cometimos pecado porque somos esencialmente pecadores, inherentemente pecadores, por naturaleza pecadores. No podemos hacer otra cosa sino pecar. Es imposible no pecar. ¿Cómo un pez puede sobrevivir puede sobrevivir fuera del agua? Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Claro, si no nace de nuevo, no puede hacer otra cosa sino seguir pecando. Pero el nuevo nacimiento produce que la persona neutralice los resultados, el dominio del pecado sobre la persona. Se implanta una nueva naturaleza dentro del ser humano, una naturaleza espiritual. Ahora el ser humano tiene vida eterna, vida de Dios, la vida espiritual. Y ahora entonces puede neutralizar solamente,
neutralizar los efectos, las consecuencias, el poder y el dominio del pecado sobre nosotros. Tenemos la facultad, el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el bautismo del Espíritu Santo no solamente nos capacita para servir, para predicar el Evangelio con valentía, sino que también produce efectos morales sobre nosotros. Nos ayuda a reproducir la imagen de Jesucristo en nosotros, a perfeccionar la santidad, a crecer en santidad. Se nos dice ahora que debemos crecer en santidad. ¿Por qué se nos dice que podemos crecer en santidad? Porque ahora tenemos otra naturaleza, la naturaleza que está inclinada hacia Dios y hacia la santidad. Y nos ayuda a producir los frutos del Espíritu Santo de Dios, nos capacita. Pero nunca tampoco vamos a lograr la perfección completa aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque también está esta otra naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Por tanto, está la naturaleza nueva, la naturaleza pecaminosa, que están luchando, están peleando entre ellos. Como dos bestias furiosas, dos animales, dos perros de combate están peleando. ¿Cuál vencerá o prevalecerá sobre otro? Aquel que esté mejor alimentado va a prevalecer sobre el otro. Si alimenta más la carne, prevalecerá la carne. No va a echarle la culpa al mundo, al diablo. La culpa es nuestra propia concupiscencia, porque no alimentamos la naturaleza nueva, la naturaleza de Dios que ha venido sobre nosotros. Pero si vencemos el pecado y no caemos en la tentación, la razón es porque hemos alimentado más la naturaleza nueva, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de cánticos espirituales en nuestra mente, por medio de escuchar predicaciones, por medio de la congregación, cuando vamos a la iglesia, nos congregamos, de la meditación de la Biblia, por medio de los silencios, por medio de la oración interior, de estar orando, conversando con Dios nuestro interior. Entonces, es la forma de alimentar la nueva naturaleza, pero siempre estará esa antigua naturaleza que está luchando dentro de nosotros y nos impide el crecimiento cristiano. Muy bien. Perfecto. Somos pecadores entonces porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Amén. ¿En qué consiste la esencia del pecado? No dejar que Dios sea Dios. Dejar que Dios nos gobierne. Esa es la esencia del pecado. Tomar nosotros mismos control de nuestra voluntad y de nuestros actos. Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver en esta clase, mis estimados hermanos.